Buenas tardes, mi nombre es Anderson Daniel Flores, soy de grado décimo. Este es el reto final de bioético-física del primer periodo. Bueno, el tema que vamos a ver primero los objetivos generales. El objetivo general es que vamos a analizar e interpretar el comportamiento de cada de los únicos de los movimientos que vamos a ver por cada una de las experiencias, por decirlo así. Objetivos es analizar la práctica del movimiento, que vamos a identificar las características principales del mismo y estudiar la relación de las fuerzas recuperadas entre el movimiento de cada uno. Este es un mapa conceptual donde podemos ver los diferentes temas que están divididos, como el movimiento armónico simple, el movimiento circular uniforme, el movimiento parabólico y el movimiento ondulatorio. Pues los resultados es que, digamos, la relación que tienen los conceptos entre un movimiento armónico simple y un movimiento circular uniforme es, digamos, el análisis matemático, geométrico y físico sobre la relación entre un movimiento armónico simple y un movimiento circular uniforme. Es que el movimiento armónico simple también está dominado como un movimiento vibratorio. Como armónico simple, el movimiento es con la aceleración variable de un producto por las fuerzas que se originan cuando el cuerpo se representa en una posición de equilibrio. Un ejemplo, un péndulo de un reloj o de una masa suspendida en un resorte. Un cuerpo oscila cuando se mueve periódicamente respecto con la posición del equilibrio. El movimiento armónico simple con más importante de los movimientos oscilatorios, pues constituye a una buena aproximación de muchas oscilaciones que se dan en la naturaleza, que se llama armónico porque la ecuación se define como seno o el coseno. El movimiento circular que se basa en un eje de un giro de radio constante en la trayectoria que sea una circunferencia, si además la velocidad del giro es constante, ocurre un movimiento circular uniforme, que es un caso particular del movimiento circular con un radio fijo de la velocidad angular constante. Entre los dos ambos movimientos existe una relación en el que la percibe el movimiento armónico simple es una proyección de un movimiento circular uniforme sobre un diámetro de una circunferencia, generalmente entre un eje eh, entre un eje que se usa como X y con una referencia. Bueno, el movimiento parabólico y un movimiento ondulatorio con la actividad física y en el deporte. Un movimiento parabólico en el fútbol del movimiento se describe como un balón de un momento que debe ser pateado en un momento parabólico, es decir, que se mueve con una trayectoria curva que puede suponer fácilmente que la aceleración se da debido a la gravedad. En ese constante, en todo un recorrido, el movimiento está dirigida hacia abajo, en el efecto que en el aire sobre la pelota despreciable en un movimiento en la combinación de un movimiento ondulatorio y la caída del aire. Va utilizando, digamos, la gravedad de todo, de cómo se eleva el balón en el momento de la caída. Ahí se puede evidenciar, digamos, la relación del deporte con el movimiento parabólico y ondulatorio, de cómo se puede acelerar ese medio círculo o ese estilo de circunferencia. Digamos, vamos a ver cómo, digamos, un ejemplo del movimiento circular uniforme, que sería en un automóvil de que da tres vueltas a una circunferencia de 300 metros y un diámetro de velocidad constante, que tarda 2 minutos en hacerlo. Vamos a calcular la frecuencia, el periodo, velocidad angular, la velocidad tangencial y una aceleración pues centrípeta. Ya sabemos eh, que 2 minutos tenemos que pasarlo a segundos, que digamos serían 2 minutos a 120 segundos. Entonces calculamos la frecuencia, que sería 120 segundos por 3 vueltas, que eso es donde nos da 0,25 onzas. Ahora vamos a calcular el periodo que se inversa en la frecuencia, que es una vuelta por la de la frecuencia, que eso daría 40 segundos.
obtengamos la velocidad angular, que eso es 2 por pi por la frecuencia, que eso daría, eso es, digamos, eso daría también 40 segundos, ya que se utiliza la misma metodología que se utilizó en el periodo de inversa de frecuencia. Ahora vamos a también a calcular más o menos las 6 radiantes pi en 120 segundos de 3 vueltas, que eso sería los watts con el radio, que un más o menos el radio, que son 150 metros, ya que es la mitad del círculo de 0,16 watts, ya que queda entonces 24 metros por segundo. Vamos a calcular la aceleración. Vamos a calcular la aceleración, que eso es, digamos, por decirlo así, lo que nos resultó en el resultado anterior, que es 0,24 metros por segundo por 16 rats, que eso da 3,84 metros por segundo al cuadrado. Bueno, vamos a concluir que un movimiento armónico simple o entre los diferentes movimientos como periódico o ondulatorio todos en la posición que varía según la ecuación en el tipo de sentido de un seno, de un coseno o seno es ideal a la velocidad de un cuerpo que cambia continuamente, siendo la máxima en el centro de la trayectoria se anula con los extremos donde el cuerpo cambia el sentido del movimiento. El más es un movimiento acelerado uniforme donde la aceleración proporcional es el desplazamiento de un signo y opuesto o tomar el máximo de los extremos de la trayectoria, mientras que el mínimo centro. Podemos imaginar que un más, que es el movimiento armónico simple o entre los diferentes movimientos, como una proyección de un movimiento circular uniforme en el descenso que nos indica. Y muchas gracias, y esa es la biografía.